Colombia, escalas de encuentros fragmentados, el minuto de Dios, regenerador y articulador de los tejidos. Colombia se encuentra hoy en un país esporádicamente conformado, cuyas características geográficas no se articulan apropiadamente a sus actividades humanas a nivel internacional como a nivel local. Este problema se repite a la escala de la ciudad, Bogotá siendo el mejor ejemplo. Es por esto que un proyecto sobre el barrio periférico del Minuto de Dios, al noroccidente de Bogotá, es una oportunidad para generar un modelo de actuación en la ciudad que permita, una vez repetido, la consolidación de un tejido fragmentado en todas sus escalas. Colombia, a pesar de su todavía débil economía, hace parte de la tendencia latinoamericana de crecimiento, siendo uno de los países donde más rápidamente están cambiando y creciendo sus ciudades, especialmente Bogotá. En términos de intercambio, la capital de Colombia se proyecta como una nueva centralidad si nos referimos a la cantidad de viajes aéreos que por ella pasan. La estratégica frontera con Panamá hace de Colombia uno de los centros más importantes del intercambio marítimo. En resumen, el agua y el aire se presentan como las principales oportunidades de intercambio y por ende desarrollo para Colombia. No en vano, más de la mitad del territorio colombiano no ha sido todavía invadido por la actividad humana, lo que no solamente le da un margen de crecimiento, pero además la proyecta como una gran reserva de biodiversidad. Su centralidad también es geográfica. Colombia, ubicada allí, en el encuentro de las Américas y en el encuentro de dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico, hace parte de la zona de convergencia intertropical. A saber, es una franja sobre la cual el Sol incide perpendicularmente durante los equinoccios y solsticios, creando una zona de presión baja en donde confluyen los vientos alisios del norte y del sur. Estos forman un cinturón de nubes que hacen de esta franja la más húmeda del planeta y por ende de mayor biodiversidad. Colombia está dividida en una región plana al oriente y una región montañosa al occidente, donde a partir del nudo de los Pastos y el macizo colombiano, la cordillera de los Andes se ramifica en tres secciones, la oriental, la central y la occidental. El río Magdalena es la principal arteria fluvial del país con más de 1.500 kilómetros y su cuenca ocupa el 24% del territorio continental colombiano. Aunque uno de sus más pequeños, el río Bogotá, es uno de sus afluentes. Bogotá está situada sobre el altiplano cundiboyacense a una altura promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar y delimitada por dos fronteras naturales, la cordillera al oriente y el río Bogotá al occidente. Pese a lo que se dijo anteriormente, en el amanecer se crea una zona de presión baja al occidente de la ciudad, direccionando los vientos en esa ubicación, ocurriendo el fenómeno opuesto en los atardeceres. Este fenómeno concentra las principales lluvias al borde de la montaña. Con la llegada de los españoles y la posterior fundación de las ciudades, se estableció la grilla española como fórmula de ocupación del territorio, por lo general despreocupada de las dinámicas intrínsecas al lugar y a veces invadiendo los territorios ya habitados por los indígenas. Desde mediados del siglo XX, el conflicto se ha visto intensificado con la aparición de las guerrillas y la consolidación de los paramilitares. Junto al lento proceso de industrialización, este problema se ha visto reflejado en un rápido éxodo rural acompañado de un boom demográfico que ha sorprendido a las ciudades, especialmente Bogotá, viendo su periferia crecer intensa y desorganizadamente. La capital, dentro de este proceso histórico, se ha caracterizado por la discontinuidad en el desarrollo de las actividades dentro de la ciudad, puesto que históricamente la cultura bogotana ha trasladado la vivienda hacia la periferia. Es la consecuencia de la decadencia que, con la creación de trabajos e industrias, llega sobre la zona inicialmente constituidas como núcleos residenciales. Para principios del siglo XX, San Victorino conformaba el lugar de actividad económica e industrial que paulatinamente afectó los barrios Ricaurte y La Sabana. Con la llegada de la modernidad, el centro se expandió a la avenida Colón, la carrera 18 y la carrera 22, con el fin de suplir las demandas de un país en crecimiento. En los años 40 se repite el mismo fenómeno, donde la industria se traslada hacia el occidente desde la carrera 30 hasta Puente Aranda. La necesidad de expandir la vivienda a la periferia implica un crecimiento de ciudad donde el bien privado prima por encima del espacio público. La falta de planificación de ciudad desencadena en dos tipos de morfologías de manzanas: la manzana densa medieval, patios pequeños y residuales, y manzana barroca, patios grandes invadidos. La forma de ocupar el territorio, tipologías, relaciones y proporciones no ha permitido la armoniosa convivencia entre la vivienda y los demás usos. En resumen, Bogotá espacialmente se evidencia en una periferia residencial y un único centro económico. Adicionalmente, la expansión de la vivienda hacia la periferia se ha visto caracterizada por una tajante división en el espacio entre las clases sociales, dando origen a los estratos. La ocupación esporádica de la periferia es entonces explicada por el modelo de expansión y el éxodo rural y no como resultado de una planificación urbana. A saber, Bogotá se ha visto superada por un modelo de partes no integradas en la periferia que, posterior a su crecimiento, busca conectarse al centro a través de la malla vial, la ciudad péndulo. El sistema de conexiones, malla vial, vías arteriales, Transmilenio, ha sido injertado encima de la ciudad.
es el origen de una paradoja en donde, a nivel urbano, la periferia se conecta al centro, a nivel metropolitano, la ciudad se conecta con la región y a nivel nacional se entraman las ciudades, pero a nivel local se fracturan los sistemas. En términos de movilidad, el aumento en las distancias en el desplazamiento diario de la población ha incrementado la demanda del transporte masivo, que supone una mayor eficiencia en el desplazamiento. No obstante, el sistema inconcluso de transporte de la ciudad Transmilenio y SITP nunca le ha permitido alcanzar la eficiencia esperada, incitando de esta forma el uso del transporte privado. Lo anterior ha agotado la oferta de las calles, lo que ha derivado en el colapso de la movilidad en Bogotá. En relación con el modelo pendular, lo anterior tiene como resultado que el 88% de los viajes en la ciudad sean por fines laborales y académicos, reduciendo la posibilidad de realizar actividades de esparcimiento. Tan solo el 8% de los viajes sean por fines recreativos. Ahora bien, si, dentro del sistema de movilidad, analizamos la jerarquía de modalidad, podemos entender que la disminución de la velocidad deriva en un problema de inequidad. De hecho, tan solo el 14% de los viajes está ocupando el 42% de la malla vial, mientras que el 60% de los viajes, concentrados en los estratos medio y bajo, representa tan solo el 8.5%. El aumento del transporte privado ha ido en detrimento de la velocidad del transporte masivo, pero además tiene también consecuencias medioambientales. El aumento del uso del vehículo privado y el sistema de vientos expuesto en un principio concentra durante el día la polución en la zona occidental de la ciudad. El Minuto de Dios hace parte de la localidad de Engativá, al noroccidente de la ciudad. Esta es la segunda localidad más densa de Bogotá y la primera con mayor área de zonas de reserva. Allí, junto al barrio, yacen los humedales Juan Amarillo y Santa María del Lago, nutriéndose del río Juan Amarillo que desemboca en el río Bogotá. Este último es la unión natural de la ciudad con el río Magdalena y por ende su principal conexión con el mundo. Esta se refuerza aéreamente por su cercanía al Aeropuerto Internacional El Dorado y se complementa metropolitanamente por su conexión con el Parque Simón Bolívar. Ahora bien, enfoquémonos en la estructura ecológica principal. En los años 50, Bogotá contaba con 50.000 hectáreas de humedal, pasando en tan solo medio siglo a 800 hectáreas. Es decir que el 98,4% de los humedales fueron depredados por la actividad humana. En cuanto a las fuentes hídricas, vemos que los ríos y quebradas de la ciudad han sido ya todos canalizados y segregados de la estructura urbana. Esto se debe a que, como se dijo previamente, los asentamientos residenciales han invadido el valle fluvial. Paralelamente, en las explanadas urbanizadas nunca se previó el espacio público como eje estructurador de la urbe. Por lo tanto, este último fue el resultado de los espacios residuales. Siendo así, el espacio público integrado conjuntamente a la estructura ecológica nunca estuvo en la ecuación de la ciudad. Y, hoy por hoy, es por eso que Bogotá cuenta con un promedio de 4 metros cuadrados de espacio público por habitante, mientras que en ciudades como Nueva York el promedio alcanza los 30 metros cuadrados. Minuto de Dios. Fundado por el padre Rafael García Herreros, el barrio El Minuto de Dios es el reflejo del intento de construir una comunidad en base a la Iglesia Católica, supeditado al modelo del crecimiento de Bogotá. Fue fundado en 1958 en la periferia desconectada de la ciudad, al borde inundable del río Juan Amarillo. De origen privado, se construyó con el objetivo de alojar a familias de escasos recursos, es decir, como barrio residencial. En un principio, la forma de ocupar el territorio se dio a partir de manzanas barrocas, es decir, la suma de casas medianeras con antejardín que comparten un gran patio interno. Luego de su consolidación, el barrio Minuto de Dios se vio paulatinamente infiltrado por la malla vial, convirtiéndose así en parte de la ciudad péndulo. El trolley, siendo el único sistema capaz de conectar la ciudad en sentido oriente-occidente, convirtió la autopista Medellín en un eje principal de la malla vial, además de una de las puertas de la metrópolis. Este eje regional se vio complementado en el otro sentido por la construcción de la avenida Boyacá en 1968. Hoy en día, el Minuto de Dios conforma una gran esquina donde confluyen dos vías arteriales de Bogotá integradas al sistema de transporte público y cuenta con la presencia de una institución de escala metropolitana. Gracias a esta conexión, las dinámicas y la morfología del barrio han ido cambiando. Transformación de la manzana barroca en la manzana medieval, invasión del patio interior y antejardín. Crecimiento progresivo de las casas medianeras, densificación con nuevas formas de ocupar el territorio, vivienda en barra, y cambios de uso en primer piso. Lo anterior, urbanizando la mitad del barrio sobre el borde del río Juan Amarillo, susceptible de inundarse. No obstante, la normativa del barrio Minuto de Dios, residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios, ha impedido que la universidad determine un área de influencia en la zona para que el barrio adopte el carácter metropolitano que su ubicación le indica. Esta falta de planeación y coordinación, típicas del modelo de expansión bogotano, tiene como principal víctima la estructura ecológica principal.
A causa de la ocupación del territorio y la inserción de la malla vial, el Humedal Santa María y el Parque Bonanza se han visto fracturados y separados del Juan Amarillo y consumidos por la estructura urbana. Adicionalmente, la distribución de los usos y la misma norma urbana ha impedido entender estos espacios como posibles oportunidades para estructurar el espacio público en base a la regeneración de la estructura ecológica. El Minuto de Dios se presenta entonces como una oportunidad para generar un modelo de intervención que pudiese ser replicado en diferentes partes de la ciudad con vistas a mejorar los problemas estructurales que esta misma tiene. El Minuto de Dios será un centro multimodal en el cual confluyen múltiples actividades, residencial, institucional, comercial, pero también, como su nombre lo indica, un lugar de múltiples formas de moverse, a pie, bicicleta, barco, transmilenio, taxi y carro, y por lo tanto conectado no solamente metropolitana, pero también localmente. Por último y principalmente, se estructurará lo anteriormente dicho a partir de la regeneración y conexión del río Juan Amarillo, su borde y sus fracciones esparcidas por la zona. El barrio El Minuto de Dios es entonces una gran esquina urbana con potencialidad de ser una centralidad de borde de Bogotá.